Bueno, tiempo de togas, ¿eh? Me dice Daniel que luego me repito en la entradilla, pero bueno, yo es que esto de los abogados lo llevo un poco a la distancia, ¿eh? Siempre dice uno como los médicos, ¿no? Cuando más, pues cuanto más lejos mejor. No, mentira, él está aquí cerquita, viene todos los miércoles un ratito a la radio a hablar y a que conozcamos un poco este curioso, complicado y difícil mundo de la justicia, porque bueno, eh, ayudar a entenderlo también, pues seguramente nos dé algún conocimiento más. Hoy vamos a hablar de el Código Penal, de su reforma. Dani López Vigas, de López Vigas Abogados. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, preparado para comentar un tema tan farragoso como este, intentar que se haga más o menos ameno a los oyentes. Vamos a empezar por el principio, que dice el otro, ¿no? Sí. Código Penal, que es un poco la norma, ¿no? Imagino. A ver, el Código Penal es la norma fundamental del ordenamiento jurídico español, que establece qué clases de comportamientos deben ser reprimidos por el Estado. Es decir, se establecen unas penas para que esos comportamientos la gente no los haga, digamos. El que la hace la paga. Exactamente. ¿Y qué vas a pagar? Es lo que establece el código, ¿no? Imagino. Se trata de una ley que establece, pues lógicamente, lo que es delito y lo que no lo es, estableciendo también cuál es más o menos la horquilla de condena para cada uno de los delitos. Y así los jueces, pues en virtud de muchas circunstancias, como pueden ser la gravedad del hecho, la reincidencia de la persona que ha cometido el delito y demás, pues establece cuál es la pena concreta para cada caso concreto. Obviamente, para que no haya una dispersión normativa como hay en otros ámbitos, es decir, que la normativa que regula cada ámbito se encuentra en muchas leyes, todos los delitos que hay se encuentran en el mismo documento, que es el Código Penal, así es mucho más fácil. Las reglas del juego. Exactamente. También se recogen otras cuestiones, como pueden ser las diferentes penas que hay, ya que no se establece prisión solamente, sino otras penas como puedan ser la multa. Servicios sociales o ese tipo de cosas, sí. ¿no? La multa se condena a una cantidad de dinero, los servicios sociales, como tú dices, pues efectivamente... Servicio a la sociedad, ¿no? Trabajo en beneficio de la comunidad, ayudan comedores sociales y demás. Y hay otras como la localización permanente, que es el antiguo arresto domiciliario, ¿de acuerdo? Ajá. ¿Y por qué vamos a hablar hoy de la reforma del Código Penal? Pues porque ha sufrido su modificación más importante desde que se aprobó en el año 1995 y entendemos que es una cuestión importante. Lógicamente, eso sí, entendemos que ninguno de los oyentes de Onda Cero que nos está escuchando se le tenga que aplicar nunca el Código Penal, porque eso será mala señal. Pues decía yo que cuanto más lejos mejor, ¿eh? En este caso sí. Tocando madera, bueno, lo has dicho, la reforma más importante desde que se aprobó en 1995, hace 20 años. ¿Qué es lo que se ha modificado, Daniel? A ver, así hablando un poco de manera rápida, porque cuestión de artículos es muy farragoso. Entró esa modificación en vigor el 1 de julio. Se han modificado 252 artículos y se han suprimido 32. O sea, estamos hablando de una modificación muy importante. Esa reforma además ha conllevado que se reformen 18 artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que si el Código Penal establece qué es delito y qué es no, la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo que establece es cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo para la condena de esos delitos, ¿de acuerdo? Y también se han regulado otras leyes complementarias, también se han modificado, que no entendemos que no merece mucho la pena comentarlo. Adaptarse un poco a los tiempos, ¿no? ¿Se han modificado o qué se ha modificado concretamente? A ver, vamos a ver. Efectivamente, lo que se pretende es adaptarse a los tiempos. Entendemos que desde el año 95, pues la realidad social de España ha cambiado mucho y lógicamente esas leyes tienen que adaptarse a la realidad social. Por ejemplo, en el año 95 Internet prácticamente no tenía presencia alguna y ahora hay muchas modalidades delictivas que están basadas en Internet. Esto es algo que hay que incorporar, ¿no? Ya no sería una modificación, sino una incorporación, pero hay otras, efectivamente, como te preguntaba, que se tienen que modificar concretamente, ¿no? En su caso, ¿qué, por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, que es lo que queremos hablar hoy, concretamente se han modificado las faltas, que hoy se llaman delitos leves. Es decir, no es solo un cambio de modificación y otras muchas cosas. Sin embargo, ese cambio de modificación sí que, digamos, bajo mi punto de vista, a mí, por ejemplo, me viene bien, porque el público en general, cuando acudía al juzgado, no llegaba a entender nunca el concepto de falta. Es decir, a mí cuando me preguntaban un juicio de falta, yo tenía que responderle siempre que se trataba de un delito leve. Sí. Y precisamente delito leve es la nueva denominación que se le da en la ley. Más entendible, ¿crees tú? Mejor. Yo creo que más entendible, sí, que el concepto falta ya era un poco anacrónico y la gente no lo entendía. Pues mira, de manera concreta, se han suprimido algunas faltas, como las faltas de abandono, aunque por ejemplo los supuestos graves de abandono de un menor desamparado o una persona con discapacidad se pueden incluir en el delito de omisión de socorro. En cuanto al incumplimiento de obligaciones familiares, pues se suprime también la falta de incumplimiento de obligaciones familiares,
aunque también los incumplimientos graves podían constituir un delito de desobediencia. Otros incumplimientos de convenios reguladores, sin la gravedad suficiente, que eran los que anteriormente se trataban con la falta, ¿de acuerdo? Actualmente se sancionan en la Ley de Enjuiciamiento Civil a través de multas del secretario judicial. También desaparecen faltas consistentes como como el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles, otras como el abandono de jeringuillas, que lógicamente ya tienen poco sentido, porque estamos hablando de que cuando se aprobó el Código Penal en el 95 era una época en la que la heroína era desgraciadamente la droga que más estragos causaba. Y era muy peligroso el tema de jeringuillas. Efectivamente, eso actualmente ya hay otras drogas que son las más consumidas y por tanto no existe ese peligro de abandono de más químicas, efectivamente, que sí había antes. Sí. También han desaparecido, por ejemplo, la de dejar animales feroces sueltos o faltas contra el medio ambiente. No es que esos comportamientos no se castiguen, sino que actualmente se castigan a través del derecho administrativo sancionador, es decir, mediante una multa por la administración competente. Llegados aquí, ¿qué ha pasado con los juicios de faltas más habituales, estos que tú hablas? A ver, aparte del cambio de denominación, sobre los casos de juicio de faltas más habituales como preguntas, por ejemplo, una falta de lesiones con unas lesiones leves, es decir, la típica pelea. Sí. O típico insulto amenazas, por insultos, amenazas. La cosa sigue exactamente igual, ¿de acuerdo? Las partes denuncian y eso acabará en un juicio de falta, actualmente de delito leve, pero acaba igual. Respecto del hurto, por ejemplo, sí que ha habido muchas modificaciones, que yo creo que esa cuestión merece la pena que la tratemos otro día. Ese es un tema además muy escabroso, pues lo estamos viviendo prácticamente a diario. Bueno, ¿cuál es tu opinión como abogado sobre esta reforma? A ver, en este caso concreto de la modificación de faltas leves, yo entiendo que la reforma me parece acertada, pues se están actualizando unos tipos al siglo XXI, es decir, los tipos delictivos, y elimina duplicidades que había en el propio Código Penal y con el derecho administrativo sancionador, con lo cual desde este punto de vista, que no desde otros, como ya adelanto, sí que me parece acertada la reforma. Por ejemplo, juicios de faltas por accidente de tráfico. Este tema es más polémico y no estoy tan de acuerdo en la reforma que se ha hecho, como posteriormente comentaremos. Estos juicios se han eliminado los juicios de faltas por accidente de tráfico, puesto que ha habido numerosos cambios en ese ámbito. Es decir, antes se abrían actuaciones penales solamente si alguno de los implicados en el accidente salía herido. Sí, si no. Si no se iba a un juicio civil por daños materiales y demás. ¿Qué pasaba cuando había lesiones en la regulación anterior? Si se trataba de una imprudencia grave, ahora explicaré en qué consiste eso, se consideraba un delito de lesiones imprudentes y pasaba a procedimiento penal abreviado, ¿de acuerdo? Si por el contrario se consideraba una imprudencia leve, que son la gran mayoría de los procedimientos que había de ese tipo, se consideraba una falta y pasaba a juicio de faltas. Actualmente, como ya decimos, eso ya no existe, porque si se trata de accidentes con imprudencias leves, que son la gran mayoría, hay que irse a la vía civil, ya que se ha despenalizado. ¿Esto es peor? A ver, es peor, bajo mi punto de vista, es diferente. Mira, considera, por ejemplo, que los accidentes más habituales que nos encontramos puede ser una colisión por alcance, porque el conductor de delante se para y tú no te paras, o saltarse un cero al paso en ciudad. Estos son lo que se llaman imprudencias leves, ¿no? Efectivamente. Sí. Todos esos accidentes eran imprudencias leves, que son los más habituales, los que vemos todos en la calle un día sí y otro también. Pues bien, en ciertos aspectos se puede decir que se haya despenalizado esos accidentes no es algo malo, porque muchas veces estamos hablando de que se condenaba penalmente a alguien por un comportamiento sin importancia y que sucede habitualmente. De hecho, un comportamiento que en la mayoría de los casos pues no tenía demasiada importancia, es decir, no se causaban unas lesiones graves ni unos daños graves. ¿Cuál era el problema en ese caso? Pues que esa persona a la que se le condenaba por no ver que el vehículo delante se paraba en el paso de la rotonda o por cualquier circunstancia parecida, aparte de la indemnización civil, que sí que pagaba la compañía de seguros, este señor tenía que hacer frente a una multa penal. Una multa penal que las aseguradoras no cubren, y que por tanto tenía que pagar de su bolsillo. Sin embargo, para los casos más graves, siempre, tanto antes de la reforma como ahora, siempre habrá condena penal, porque se considera un delito de lesiones imprudentes y eso siempre se va a castigar. En ese sentido no ha habido cambio. Pero ya decimos, imprudencias leves, que son las más habituales, actualmente están despenalizadas. Pero, por lo que yo tengo entendido, te decía si era mejor o peor, porque ahora tengo más trabas, ¿no?, para cobrar un dinero que es mío. Ese es el problema que yo y muchos compañeros le vemos a esta reforma.
anteriormente, si tú tenías lesiones, siempre se presentaba denuncia en el juzgado, aunque en la mayoría de los casos, finalmente luego los abogados alcanzábamos un acuerdo. ¿Por qué se presentaba esa denuncia la mayoría de las veces? Pues simplemente para que el médico forense del juzgado pudiera ver al lesionado. Este señor emitía un informe y en ese informe decía los días de baja y las secuelas que le quedaba al accidentado. Y con ese informe los abogados podíamos podíamos calcular cuál era la indemnización exacta que le correspondía a este señor. Si la culpa de los conductores estaba clara, es decir, si se veía claramente cuál de los dos había sido el culpable del accidente, pues se llegaba inmediatamente a un acuerdo con la aseguradora de ese conductor culpable y se cobraba la indemnización. No sé en qué porcentaje, pero en un porcentaje muy amplio esos procedimientos se arreglaban o bien antes de entrar a juicio o incluso allí en el propio pasillo del juzgado. Acuerdo previo, ¿no? Es decir, mira, llegamos, yo te pago tanto, no hay juicio, aquí lo dejamos. Efectivamente, ¿no? Con lo cual, si bien sí que había que instruir, digamos, el expediente, no llegaba a haber vista nunca. En ese procedimiento anterior, aunque se podían presentar informes médicos privados, siempre la opinión del médico forense pues ha tenido una prevalencia. Es un funcionario, ¿no? Efectivamente, es un funcionario imparcial del propio juzgado, se entiende que no tiene ningún interés en el caso y, por tanto, lo que decía el médico forense prácticamente iba a misa. O sea, salvo error material que se hubiera equivocado clarísimamente en el informe, no había manera de tumbar aquello. Es curioso, yo estoy en una situación parecida, llevamos 4 años, entre dimes y diretes, con forense por medio, o sea que nada, es decir, que hemos perdido, ya te digo yo que sí. Bueno, ¿cómo está la situación en los juzgados actualmente? Casi te lo adelanto, ¿no? Sí, a ver, actualmente, como ya he dicho, esto ya no existe. Hay que tener en cuenta que la ley entró en vigor el 1 de julio, teniendo en cuenta que agosto es prácticamente inhábil, pues llevamos mes y medio con la regulación nueva prácticamente. Actualmente, y tampoco le queda otra opción a los jueces, porque es la normativa que hay, si se presenta una denuncia en el juzgado, como ya decíamos anteriormente, deseando que el médico forense vea al lesionado para que establezca el informe, eso no va a poder ser posible, pero con esta regulación el juez está obligado a, cuando ve una denuncia que se presenta por imprudencia leve, archivarlo. Directamente. Con lo cual esto lógicamente plantea muchos problemas, ya que va a haber que acudir a los médicos privados para la valoración de las lesiones. Es decir, esto va a provocar que algunos accidentados se van a tener que gastar el dinero de su bolsillo en contratar a un médico para reclamar el importe de las lesiones. Estos son algunos de los problemas que está planteando este asunto, ¿no? Hombre, yo entiendo que en esta modificación, respecto de los juicios de falta de tráfico, es un problema considerable. Estamos diciendo que gente en una situación de especial vulnerabilidad, como son los accidentados de tráfico, se van a tener que gastar el dinero en contratar a un médico privado para reclamar sus lesiones. Un negocio a costa de... Por ejemplo, se me ocurre los peatones. Es decir, si tú estás cruzando un paso de peatones y te atropellan, no te va a quedar otra. También es posible que algunos conductores que tienen un seguro, digamos, low cost, como se llaman ahora, ¿sí? Puede ser que en esa póliza que prácticamente nadie se lee cuando contrata, no figure el pago del informe pericial de perito médico. Entonces, claro, estaríamos hablando de que es posible que también tenga que gastarse el dinero. Yo creo además que indirectamente, aunque lógicamente se pretende lo contrario, se va a causar un aumento de la litigación en la vía civil, ya que asuntos que, como he explicado antes, hubieran acabado en un acuerdo, van a ir a juicio. Es decir, la valoración de las lesiones es una ciencia exacta, ¿de acuerdo? Sí. Si yo tengo una pierna rota, es obvio que el momento en el que me curo es cuando puedo volver a andar. No. Pero si, por ejemplo, tengo un dolor de espalda, una cervicagia, que son una de las lesiones más típicas de accidentes de tráfico, es decir, que te den un golpe por detrás, tu espalda, lógicamente... Sí, que tengas una lesión de cervicales y tal, y que tengas que ir que tengas que acudir a un fisioterapeuta, en fin, que te des de baja, todo este tipo de cosas. Claro, ¿sí? pero es que ese dolor, digamos, es muy subjetivo, porque aunque te haga una resonancia magnética, muchas veces no se ve realmente lo que hay. Eso. Y como esto es España, pues la tierra madre de la picaresca... Claro, es tu palabra contra la mía, ¿no? Claro. Sí, ha habido mucha gente que ante un accidente de este tipo pues ha intentado sacarle el máximo a la compañía de seguros contraria. Sí, es decir, algunos abogados lo llamamos el cuponazo cervical. Este término no lo conocía. Claro, es que a veces pasa que por unas lesiones
digamos, leves, Sí, es decir, la típica cervicalgia. Hago un poco de teatro. Efectivamente, gente se pasa meses de baja y consiguen auténticos generales. Obviamente es falto de cualquier ética, pero ya digo yo que sucede a diario. Ya. ¿Qué problema tenemos ahora? Pues como no contamos con ese informe imparcial del médico forense... Que era, digamos, que además era vinculante, ¿no? Absolutamente, claro. Efectivamente, los jueces lo tenían como, digamos, como la Biblia, porque Claro. con esas condiciones de imparcialidad que hemos dicho... Como el informe de los técnicos y los políticos, ¿no? Hemos pedido un informe técnico, ¿no? Pues aquí ha venido el forense, ha dicho, aquí hay lesión, hay lesión. Bueno, los políticos muchas veces el informe técnico no le hacen caso. Bueno, esa es otra. Como iba diciendo, actualmente, como no tenemos esa referencia imparcial, pongamos que el lesionado tiene un informe médico y la compañía de seguros, que lógicamente tiene muchos médicos que trabajan para ella, precisamente para estos casos, tiene otro totalmente distinto. Como ya decimos, una lesión, por ejemplo, un dolor de espalda, es algo subjetivo, que esa valoración no es una ciencia exacta. Es decir, los dos no van a decir 50 días de baja. A lo mejor uno dice 100 y otro dice 50. La única solución que va a quedar para dirimir eso es acudir al juez y que sea el juez que decida los días que son y la indemnización que corresponde. Ya, claro. Es decir, un tema que antes se podía haber arreglado, actualmente... Se complica. Se complica. En definitiva, ¿tú crees que la reforma no es acertada en este sentido? Pues como ya anticipaba, creo que en este punto no es acertado en absoluto. Es decir, el objetivo tendría que haber sido facilitar la vida de los ciudadanos. Efectivamente. Y más en un caso como este, en el que acaban de ser víctimas de un accidente. Además, también se debería buscar, pues lógicamente, que de una forma que favorezca a todos, sí que baje la litigiosidad en la administración de justicia. Es decir, que si una cuestión se puede arreglar extrajudicialmente, no sea necesario ir al juzgado para solventarla. Yo me temo que no se va a conseguir ni una cosa ni otra, por lo que tanto los profesionales de justicia como los ciudadanos estábamos mejor antes sin que nada hubiera cambiado. De hecho, he hablado con compañeros, abogados de compañías de seguros, que son los que llevan el día a día de estos asuntos, que son los que más llevan con diferencia, y me han manifestado un cierto hartazgo, porque es que además esta reforma no es la primera en el mismo sentido. Actualmente nos encontramos con muchas reformas que se intenta desatascar los tribunales, pero no incluyendo más medios, es decir, poniendo más dinero para que se contraten más funcionarios, más medios informáticos. Sino quitando este tipo de juicios de los... Efectivamente, si nos intenta desatascar los tribunales, pues precisamente haciendo lo contrario, restringiendo el acceso de los usuarios a la justicia, negándole la posibilidad de recurrir en ciertos procedimientos. Y claro, pues hay un cierto hartazgo ya en el sector. O sea, que la manera de arreglarlo es estropearlo, es dificultarme a mí el que yo pueda ejercer mi derecho como ciudadano ante lo que ha sido a lo mejor pues un accidente, un atropello o un delito leve, ¿no? Claro, pero si tú te tienes que gastar el dinero para acudir al juzgado, a lo mejor buscando un médico, abogado y procurador, quizás sea un pleito menos que va al juzgado. Siempre habrá quien tenga dinero, quien no tenga dinero para pagarse un abogado y para pagarse un médico privado que emita un informe que diga esto no puede ser así, ¿no? Efectivamente. Curioso, caballero es don dinero, también en el nuevo Código Penal. Sí, especialmente en el nuevo Código Penal. Bueno, pues López Vivas, abogados, Daniel López, como siempre, un millón de gracias por venir y contarnos esto que yo no sabía, ¿ves? Ya he aprendido una cosa más. Gracias Un a ti. abrazo, hasta luego. Hasta luego. Adiós.